Todos tenemos capacidades académicas y puntos fuertes. Así también todos hemos pasado por diferentes dificultades a la hora de aprender. Sin embargo, existen muchos estudiantes que sufren de dificultades específicas que debemos conocer. Mi nombre es Carlos Daniel Acosta Melgar, estudiante de la licenciatura en Lengua Moderna, especialidad en francés e inglés. Esta presentación corresponde a la materia de psicopedagogía en el grupo teórico número 5, con la licenciada Jacqueline Meléndez. En este video se estará abordando la dificultad de la discalculia, cómo identificarla y algunas estrategias a considerar para abordarla. Ya comenzamos. ¿Qué es la discalculia? La discalculia o dificultad en el aprendizaje de las matemáticas, resumida DAM, es una condición neurológica que dificulta la comprensión de las matemáticas y tareas que involucren las matemáticas. Es decir, la discalculia es un trastorno del aprendizaje numérico donde las personas afectadas pueden enfrentar dificultades para entender desde los conceptos más básicos, como entender proporciones, qué es más grande o qué es más pequeño. Algunos ejemplos son no reconocer la suma de la multiplicación, no comprender si hay más de X cantidad que de Y cantidad. Existen varios tipos de discalculia que se pueden englobar en 6 tipos. Discalculia léxica. Se da una dificultad para leer símbolos matemáticos, ecuaciones e incluso números. El niño puede ser capaz de realizar las operaciones, pero no leerlas. Discalculia verbal. Problemas para enumerar cantidades, símbolos, operaciones cuando se trabajan de forma verbal. La persona afectada no reconoce los números cuando son enumerados por otros. Discalculia practognóstica. Dificultad para entender conceptos abstractos. Estas personas pueden ser capaces de comprender los conceptos matemáticos, pero el problema surge cuando se pasan a la práctica o se manipulan, como por ejemplo comparando operaciones matemáticas o descomponiendo cifras. Discalculia gráfica. Se produce cuando el niño tiene problemas para escribir símbolos matemáticos, cifras, operaciones, aunque las entiendan. Discalculia idiodiagnóstica. El niño es incapaz de realizar operaciones mentales sin usar los números o contar con los dedos. A esto se suma la dificultad para recordar conceptos matemáticos una vez aprendidos. Y la discalculia operacional corresponde con la dificultad para ejecutar operaciones y cálculos, tanto de forma escrita como verbal. Aunque sea capaz de entender los números y sus relaciones, le costará el proceso asociado al cálculo. La discalculia se suele detectar con claridad entre los 6 a 8 años de edad. Existen algunas pruebas para diagnosticar este tipo de dificultad en el aprendizaje. Dictados de números, copiados de números, resolución de problemas con una o varias variables. ¿Cómo lo reconocemos? Usa los dedos para contar o hacer procesos básicos. No recuerda procesos matemáticos básicos. Tiene dificultad para manejar dinero, como constantemente entregar la cantidad equivocada. Problemas para identificar la derecha de la izquierda. Problemas con números secuenciales o patrones. Dificultad para asociar una palabra y el símbolo. Problemas para recordar las tablas de multiplicar u otros hechos matemáticos. Este problema en el aprendizaje puede derivar en fracaso escolar. Por eso es importante que los docentes sepan detectarlo a tiempo para implementar los mecanismos correctores necesarios antes de que la situación se agrave. Para ello debemos respetar los distintos estadios de los desarrollos de los niños. Para esto hay que ir de lo concreto a lo abstracto y de lo experimental a la numeración y a las operaciones matemáticas. Es fundamental seguir este orden y hacerlo poco a poco. Además, aportar en el aula toda la práctica que se pueda, además de fomentar el aprendizaje en equipo. Algo más específico. Enseñanza personalizada e individual, que podría ayudar mucho, dedicado para el aprendizaje a escala por nivel. Trabajar constantemente conceptos básicos como proporción y cantidad, o lo que es lo mismo, trabajar el entendimiento de mucho, poco, bastante, más o menos, mayor, menor, etc. Insistir en la asociación del número con la cantidad que representa, y para ello es muy recomendable usar ejemplos visuales o que se puedan manipular. Realizar cálculo mental todos los días, siendo el orden ideal primero sumas y restas simples, y según el avance del alumno realizar multiplicaciones y divisiones. Por otro lado, utilizar las tecnologías de la información
es muy útil a través de programas matemáticos. No todas las dificultades en las clases de matemáticas son causadas por la discalculia. Trastornos como la dislexia, el procesamiento visual o auditivo, el TDAH y otros también pueden afectar la capacidad de un niño para cumplir con las expectativas en lo que matemáticas se refiere. Es posible que los niños que tienen discalculia también tengan otras discapacidades del aprendizaje. Por eso debemos de estar atentos, ya que un niño con discalculia puede tener un buen desempeño en otras materias como inglés o historia, pero tener calificaciones muy bajas en matemáticas. Gracias por ver este video.